En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Figuras bíblicas de espiritualidad es el curso que hemos iniciado la semana anterior. Es un curso que evidentemente está limitado por el tiempo exclusivamente, porque de muchas figuras bíblicas podríamos nosotros hablar, y no solamente una hora como estamos haciéndolo semanalmente, sino podríamos hablar durante mucho tiempo más, un fin de semana, 3, 4 días, podríamos tratar cada una de esas figuras bíblicas de espiritualidad. Hemos propuesto solamente 5 porque en el mes de junio es el curso que estamos tratando. Después podremos platicar si para el mes de julio continuamos en la misma temática o cambiamos también la misma. Entonces, pues vamos a compartir. En primer lugar, lo que hemos hecho es hablar un poquito de la espiritualidad. Bueno, les comentaba acerca de los libros, regreso a la diapositiva, algunos libros que podrían ustedes conseguir, pero hay muchísimos libros sobre espiritualidad, decíamos, y también particularmente sobre espiritualidad bíblica. Y algunos otros textos que hablan sobre figuras de la Biblia en un ambiente general, no solamente en un ambiente espiritual concreto. Y decíamos que a pesar de que hay muchas definiciones de espiritualidad, definiciones pues académicas de espiritualidad, definiciones muy certeras de distintos papas, los papas también en sus audiencias, en sus catequesis, en sus intervenciones, pues también van ellos mismos compartiendo alguna definición. Los grandes diccionarios de espiritualidad también nos ayudan a entender todo esto, pero decíamos que para fines prácticos, para una comprensión muy ágil y a la vez certera, queríamos proponer por espiritualidad, así en general, una docilidad a la voluntad de Dios. No es lo único, lo sabíamos, no es lo único, pero intentamos que allí ya esté marcado todo. Antes de Cristo, la espiritualidad era docilidad a la voluntad de Dios, sin ningún pero. Después de Cristo, tenemos que agregarle la imagen de Jesús, obviamente, y el empuje del Espíritu Santo, pero sigue siendo docilidad a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el mismo Jesús, su espiritualidad fue eso, ser dócil a la voluntad de su Padre, que es también nuestro Padre. Esta docilidad, decíamos, implica sensibilidad a las cosas de Dios o a la presencia de Dios, por supuesto, capacidad de escucha que conduce a una obediencia, porque obedece el que sabe escuchar, y como lleva a la obediencia es una acción. Y como es una acción, pues se ve reflejada en la vida ordinaria. Esto lo comentábamos la semana anterior. Quien guste, en el video de la semana pasada, espiritualidad número 1, pues ahí está, lo explicamos un poquito más, lo compartimos un poquito más, ¿verdad? Y empezábamos ya con las figuras bíblicas, y el primero en hacer su aparición en nuestro curso fue Moisés. Hablamos un poco de su nombre. El día de hoy justamente voy a agregar un poco más, no al nombre de Moisés, sino a la cuestión de los nombres. Justamente decíamos que Moisés significa sacado de las aguas en la etimología más ordinaria y popular del pueblo de Israel, y que de una manera eso ya estaba como señalando la misión de Moisés. Sobre eso voy a volver un poquito más adelante con los nombres, puesto que ahorita solamente estamos haciendo este rápido repaso. Y decíamos que la vida de Moisés se dividió en 3 grandes secciones. La primera fue su vida rescatada, que la vivió justamente en Egipto. Pero vivir en Egipto, lo sabemos, es vivir en esclavitud. ¿Sí? Diría una canción muy popular, ¿verdad?, de nuestra tierra, o un dicho también, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
¿verdad? Y Moisés vivía en una jaula de oro porque vivía justamente en el palacio, ahí con el faraón de Egipto y con la hija del faraón de Egipto, y pues era parte de esta jerarquía egipcia, por así llamarle, ¿verdad? Pero no dejaba de ser prisión, porque Egipto ha pasado para los judíos a ser justamente un símbolo de opresión y sobre todo un símbolo de aprisionamiento por el pecado. Eso es importante, es bien interesante porque cuando se habla después, posteriormente de Jesucristo, se nos llega a comentar que Jesús nos salva. Y decía el Papa Pablo VI, ¿qué es la salvación? Es la liberación de todo lo que oprime al hombre, empezando por el pecado. Pero es liberación de todo lo que nos oprime. El Señor no viene a liberarnos únicamente de una manera interna. Cuando hablo de eso, uso esta palabra que puede sonar un poquito agresiva, pero confío en que se pueda comprender. Jesús no viene a salvarnos únicamente de una manera espiritualoide. ¿Qué sería espiritualoide? Que a veces pensamos que lo espiritual es lo interno y no, lo espiritual abarca todas las dimensiones de nuestra vida, lo interno y lo externo. Por eso cuando pensamos en lo espiritual como algo únicamente interior, entonces ahí es cuando se vuelve algo espiritualoide. No es netamente espiritual, sino que es como una pseudo espiritualidad, por así decirlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. La segunda etapa de la vida de Moisés fue la etapa que ya comentábamos, que vivió en el desierto de Madián, una vida que no era la suya tampoco. La de Egipto no fue su vida, la de Madián tampoco lo fue. Allí vivió bajo la sombra de su suegro Jetro, pero allí vivió totalmente, no nada más bajo la sombra de su suegro, sino en las sombras. Moisés vivía en las sombras, pasó de ser el príncipe de Egipto, como también después puede ser recordado, a ser el pues muchacho del rebaño, ¿verdad? Del muchacho del rebaño, el encargado de ahí del ganado de su suegro Jetro. Pasó de ser una autoridad a ser un sirviente, por así decirlo. Pero a final de cuentas, no es que una u otra sean en sí mismas terribles, sino que lo que los hace terribles a esta circunstancia, lo que las hace terribles, es justamente el estar sin Dios. Por eso Dios viene a rescatar una segunda vez a Moisés. Voy a decirlo de la siguiente manera y voy a meterme un poquito en esa parte que nos va a dar pie a la segunda. En primer lugar, Moisés fue rescatado de las aguas, decíamos que de ahí viene su nombre, pero también ahora vemos que Moisés es rescatado por el fuego, ¿verdad? Comentábamos ya en la clase anterior que el fuego es fácilmente enlazado con el Espíritu Santo, sobre todo porque la figura del Espíritu Santo toma un cariz muy relevante a partir del Pentecostés, y en el Pentecostés vemos esta figura del fuego, como lenguas como de fuego, ¿verdad? Que se posaban en cada uno de ellos. Y entonces, pues la figura del Espíritu Santo, Sí, ¿cómo? fuego, es algo que está muy allegado, por supuesto. Pero en el Antiguo Testamento, y aquí es donde les digo que voy a meter esta parte, en el Antiguo Testamento el fuego era símbolo de Dios. A ver, hay que también analizar un poquito cómo nos referimos nosotros a nuestro Dios. Generalmente cuando decimos Dios, nos referimos a Dios Padre, generalmente. Cuando nos referimos a Jesucristo, pues le llamamos Jesús, Cristo, nuestro Señor, y entendemos que hablamos de Dios Hijo, ¿verdad? Y también nos referimos a Dios Espíritu Santo, generalmente diciendo el Espíritu Santo. Generalmente es la manera en la que nos referimos a Él. En el Antiguo Testamento, al decir Dios, nos referimos directamente al Padre porque es el único que se había revelado. En ese momento era el único que se había revelado como tal, pero pues obviamente entendemos a toda la divinidad, ¿sí? Ahora, lo que sí está mal, por ejemplo, es cuando nos referimos a nuestro Señor Jesús y decimos, Señor Jesús, tú que eres nuestro Padre. Ah, no, ahí no. A ver, la figura del Padre es la figura de Dios Padre.
Jesucristo no es nuestro Padre, es nuestro Señor y decimos en el catecismo, es nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús, pero no es nuestro Padre. Y el Espíritu Santo también es Dios para que cuando alguien dice, ¿a quién le puedes orar? Le podemos orar a Dios. ¿A cuál persona? A las tres personas. Hay una forma de orar directamente a Dios, Padre, por así decirlo, en el Hijo por el Espíritu Santo. Así se dice, oramos a Dios en el Hijo por el Espíritu Santo. Es una oración que incluye a los tres, pero podríamos orar a cada uno de estos, de esas tres personas divinas, por supuesto. Así como decimos, ven Espíritu Santo, estamos orándole al Espíritu Santo, ¿verdad? Así como decimos, Señor Jesús, perdóname, estamos orándole al Señor Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Es un solo Dios, por supuesto, pero no es una sola persona, son tres personas distintas. Cuando digo entonces que el fuego hacía un enlace con Dios en el Antiguo Testamento, en primer lugar hacemos referencia a Dios Padre, insisto, porque es el único que se había revelado. Si bien es cierto que Dios nunca trabaja solo en cuanto a personas de la Trinidad, es decir, en la creación, por ejemplo, se ve que está ahí Dios Padre, pero aunque no se vea, están Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cualquier momento del Antiguo Testamento, que a quien vemos, porque es el que se ha revelado, es al Padre, pero quienes están allí también son el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y así pasa en cualquier otro momento cuando Jesucristo está haciendo algo importante, vemos a Jesús, pero junto con él están en comunión el Padre y el Espíritu Santo. Así que eso pasa con las tres divinas personas. El día del Pentecostés llega el Espíritu Santo y es el protagonista, por supuesto, pero ahí estaban también el Padre y el Hijo, ¿sí? El que se reveló en ese momento, por así decirlo, fue el Espíritu Santo, pero también estaban el Padre y el Hijo. Aquí hablamos un poquito más directamente de Dios Padre. Por eso, aunque dijimos que posteriormente la iglesia va a enlazar el fuego con el Espíritu Santo, aquí el fuego hace alusión a Dios y es importante, Dios Padre, insisto, es importante que sepamos por qué o que sepamos incluso unas referencias a Dios. Por lo siguiente, en la antigüedad los seres humanos que recibieron la revelación de Dios no tenían un lenguaje propio para hablar de Él. Por ejemplo, el día de hoy, así tal cual el día de hoy, ¿no? Hoy decimos que cuando el sacerdote pone la mano en la Eucaristía, pone la mano sobre el pan y el vino, están a punto de dejar de ser pan y vino, ya no van a ser más pan y vino, ahora serán cuerpo y sangre de Jesús. A ese momento, cuando dice el sacerdote, envía Señor tu Espíritu, a ese momento llamamos epíclesis, una palabra que podemos decir técnica, epíclesis. Y cuando ya Jesús se ha hecho presente en el pan y el vino, le llamamos a eso transubstanciación, otra palabra técnica, ¿verdad? Cuando Jesús se encarna en María y la segunda persona de la Trinidad se hace presente, el verbo se hace carne, a eso le llamamos unión hipostática, ahí con la Virgen María, la unión hipostática, ¿verdad? En el momento, pero ahora dije, por ejemplo, epíclesis, transubstanciación y unión hipostática. Esto es un lenguaje técnico, muchachos, lenguaje técnico. Los judíos que escribieron los libros de la Biblia no usaban lenguaje técnico, usaban lenguaje ordinario. Y como usaban lenguaje ordinario, entonces, ¿de qué se valían? De figuras. Y para hablar, por ejemplo, de la presencia divina, escuchen esto, para hablar de la presencia divina, se decía el fuego. ¿Por qué es importante esto? Porque después de esto, después de esta cita y en otras más, vamos a escuchar el fuego, el fuego, el fuego. Y uno casi siempre se imagina realmente algo quemándose, una llama. No necesariamente, no necesariamente. Porque en ocasiones cuando el autor sagrado escribe fuego, lo que quiere decir es Dios,
presencia divina. Cuando dice, por ejemplo, justamente lo vamos a ver adelantito, ¿no? Que Moisés va con el faraón y después de las plagas y el diálogo con el faraón dice que salieron y que iban en el desierto y que por las noches un fuego, una columna de fuego los acompañaba y por las mañanas una columna así como de nube los acompañaba. No nos imaginemos algo así como un tornado. No nos imaginemos algo así como una llama muy grandota. No, no, no. Es la presencia de Dios. Está diciendo simplemente el autor, Dios estaba con ellos. ¿Sí? Porque nosotros solemos leer a la letra, ¿verdad? A la letra, así tal cual. Es una de las deudas que como iglesia tenemos con respecto a nuestra Sagrada Escritura, que la leemos a la letra. Y entonces muchas veces por leerla a la letra perdemos los significados. En este caso, insisto, ¿qué significaba pues que la zarza estuviera quemándose? Ya decíamos la ocasión anterior, que ver una zarza quemándose en el desierto era de lo más natural del mundo. Pero el autor sagrado quiso, en un acontecimiento muy sencillo, dejar una instrucción muy grande. ¿Y cuál es esta instrucción? ¿Cuál es esta realidad? En esa zarza, en ese lugar, en ese momento estaba presente Dios. Y si alguno de ustedes, que yo creo que la mayoría o todos, pero lo digo así, si alguno de ustedes ha estado en algún momento de encuentro con Dios, no me refiero a un retiro que luego llamamos encuentros. No, no, no. Tu encuentro, el tuyo, tuyo. Porque yo puedo hacer 20 encuentros, uno a la semana siguiente, uno cada fin de semana. Y yo les puedo llamar encuentros con Dios. Y puede ser que alguno de los participantes nunca se encuentre con Dios, ¿verdad? Pero puede ser que en el primer encuentro alguien tenga una experiencia con Dios. Bueno, pues el autor bíblico podría decir, allí hubo fuego. ¿Verdad? Allí, para esa persona que se encontró con Dios, que tuvo una experiencia con Dios, para esa persona hubo una zarza ardiente. Porque es la imagen, es la figura lo que intenta resaltar. No es la cosa en sí misma, sino el significado. Es la gran diferencia entre el signo y el significado. El signo es la zarza ardiendo. Muy bien, pero ¿qué significa? Significa presencia de Dios. Ahora sí, por eso decíamos que, curiosamente, Moisés no ve algo que fuera totalmente ajeno, como decíamos, ¿no? No es que haya visto en el desierto de repente un bloque de hielo, así como que, ¿qué tiene que ver el bloque de hielo? Me llama la atención. No, 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 sino que vio algo ordinario. Y ahí empieza una de las formas más bonitas de la espiritualidad, el poder encontrarse a Dios en las cosas ordinarias. Hay gente que ha logrado ver a Dios en las cosas extraordinarias. ¿Sabes cada cuánto ve a Dios? Puede que una vez en su vida, 2 o 3 veces en su vida, pues son cosas extraordinarias, extraordinarias. Pero hay gente que ve a Dios en lo ordinario. ¿Sabes cada cuánto ve a Dios? Todos los días. Todos los días. Lo que hace falta, insisto, es esa sensibilidad para poder ver a Dios allí. Voy a decirlo así, donde nadie lo ve. Donde nadie lo ve. Claro, para esto hace falta una disposición, por supuesto, ¿no? No es como un don, por así decirlo, permítame llamarle así, no es como una cualidad que tenga alguien muy en particular y saben que a mí Dios me bendijo con unos ojos diferentes a los suyos y yo puedo ver aquí su mano creadora y puedo ver acá su misericordia. No, 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 no. No, Dios, escuchen lo que voy a decir. Dios no crea soberbios, ¿sí? Dios no crea soberbios. Por eso Dios no hace que la gente sea tan diferente de la otra para que no se engría, por supuesto, porque solemos hacer eso, ¿verdad?
mira, yo puedo hacer esto más que el otro, yo sé hacer otro. No, 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 no. Dios no crea soberbios. Dios nos da las mismas capacidades y las mismas oportunidades a todos. Entonces, aquel que tú consideres el más santo de los santos, lo que aquel santo más alto haya conseguido, tú lo puedes conseguir. Lo que consiguió Moisés y que la vida de Moisés marcó a toda una nación, lo que consiguió Moisés también tú lo puedes conseguir. ¿Sí? Porque si nosotros, es lo que luego decimos, ¿no? Empezamos a ver a las personas y obviamente a muchos los conocimos, a la par, por así decirlo, ¿no? Lo digo de manera genérica, por ejemplo, en nuestra iglesia de Jalapa, que conocimos, bueno, hace mucho tiempo, por supuesto, a San Rafael y Valencia, pero actualmente, pues al padre Darío Acosta, ¿verdad? Que todavía hay gente que lo conoció, por así decirlo, o al padre Juan Manuel Martín del Campo, que también todavía hay gente que dice, es que yo iba con él, ¿no? Yo tenía algunos conocidos que decían, no, es que tenía un bochito y luego en ese bochito nos daba rayos. Bueno, perfecto, perfecto. Y como decimos, está camino a los altares, pues todavía está así. Pero hay una problemática que tenemos nosotros, hermanos. ¿Qué problemática? Que cuando va rumbo a los altares, lo vamos subiendo de escalón, de escalón, de escalón, de escalón, y llega un punto en el que lo ponemos tan alto que pensamos que es inalcanzable hacer lo que él o ella hicieron, ¿verdad? Lo que ese hombre o esa mujer hicieron espectacularmente, decimos, no, pero es que eran santos. No, espérate, ahí está el problema, ahí está el problema, que antes de ver los humanos los vemos santos. No, antes de ver los santos hay que ver los humanos y ver qué es lo que realmente podemos hacer muchísimo. No nos hemos dedicado tanto, pero podemos hacer muchísimo por el bien de nuestra iglesia y por el bien de nuestros hermanos y de nosotros mismos, claro está. Moisés entonces tiene este encuentro con Dios a través de la zarza ardiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios le revela su plan. Por eso decíamos, docilidad a la voluntad de Dios. Dios le revela su plan a Moisés. Y adivinen qué dijo Moisés, no quiero, no voy, no me animo, no hay otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decía yo ni sé hablar? Nadie me conoce, es más, tengo por ahí un delito que cometí, a lo mejor me van a llevar a la cárcel, a ejecutar, y Moisés no quería. Moisés no estaba siendo dócil a los planes de Dios, a su voluntad. Entonces Dios tiene que empezar una parte bien importante. ¿Qué pasa cuando uno no es dócil a la voluntad de Dios? Dios no te va a obligar a nada. Recuerda eso, no te va a obligar. Pero Dios siempre va a querer conquistarte. Y en esa conquista va a trabajar contigo de la manera en la que tú sepas trabajar. ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo soy muy racional. Pues Dios te dará razones, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Yo soy muy afectivo y ahorita no siento nada. Pues Dios te dará emociones, sensaciones. Es que yo necesito algo. Dios lo va a hacer porque lo que Dios intenta es conquistarte. ¿Qué te hace falta para poder emprender esta misión tan grande de liberar a tus hermanos? No, pues mira, yo he escuchado gente que dice así, ¿no? ¿Quién soy yo? Algunos de ustedes saben que además de los cursos damos temas y en cuanto a temas escucho mucho la gente que dice, pero es que yo para qué voy a predicar si ya ahí está fulanito, fulanita que tienen muchos años predicando y que saben muy bien el tema, yo para qué voy a predicar. Si además estás casi casi pidiéndole a Dios que quite a esos para que te ponga, ¿verdad? Casi casi. Hay que ser más dóciles a la voz de Dios, a la voluntad del Señor. Lo convence a Moisés. Moisés se queda sin argumentos porque Moisés va a decirle, pero no me conocen. Ah, pues dile que eres fulanito. Ah, bueno, pero tampoco te conocen a ti, Dios. Ah, bueno, pues diles que soy tal Dios. Oye, pero no tengo poder. Ah, ten mi bastón, que significa también la fuerza, ¿no? Oye, pero no sé ni hablar. Ahí está tu hermano. Oye, pero, a ver, Moisés, ¿qué más tienes? Porque a todo lo que me digas te voy a dar una solución. Dice, bueno, está bien, voy. Y va con el faraón, recordamos, y después de que pasa el asunto de las plagas, del diálogo con el faraón, y el faraón por fin, eso lo salto porque no es el tema principal, el faraón por fin dice, llévatelos, llévatelos.
Y entonces Moisés empieza un camino y ahí empieza esta espiritualidad que les quiero contar de Moisés, justamente la espiritualidad del desierto, ¿verdad? ¿Qué significaría para nosotros la espiritualidad del desierto? Bueno, hay que saber qué significa el desierto para los judíos, ¿sí? Y es que aquí es donde yo me atrevo a hacer una afirmación un poquito extensa que creo yo, estoy convencido de lo que voy a decir y por ahí ya empecé a escuchar a otros que también lo comparten y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto. Que a veces nosotros decimos, estoy pasando por un desierto en mi vida o estoy pasando por un desierto en mi fe. Y nosotros como que entendemos en primera instancia que el desierto es algo negativo. Permíteme tantito. Preguntémonos qué significa para los judíos para poder entender cuándo decir desierto y cómo decirlo. La verdad es que no hay desiertos en nuestra vida. Nuestra vida es el desierto, ¿sí? Porque el desierto para los judíos puede ser el lugar de tentación y caída, pero también puede ser el lugar de alianza con Dios. No es nada más un momento duro, difícil, que así le llamamos, estoy pasando por un desierto. Bueno, yo te podría decir, ¿será entonces que estés pasando por un momento de alianza? Porque el desierto significa alianza también. O debo entender que estás pasando por un momento en tu vida, a lo mejor de tentación muy fuerte. No, no, tampoco, ni uno ni otro. Entonces, no, estoy pasando por un mal momento. Ah, bueno, pues no es un desierto, es un mal momento, ¿verdad? Porque toda nuestra vida es desierto. Y fíjense qué interesante lo que les voy a decir ahora. La escritura nos menciona que estas tres etapas de la vida de Moisés fueron cada una, hay quien lo lee así y le da mucha curiosidad, cada una de esas etapas duró 40 años. Y uno dice, mira qué interesante, 40 años Moisés en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto, qué interesante, qué curioso, fíjate, no, no, no. Obviamente, quien lo escribió sabía lo que estaba escribiendo. Y habrá que preguntarnos qué significa el 40. Y el 40 es el paso de una generación a otra, ¿sí? 40 es, en pocas palabras, cambio de vida, ¿sí? Cambio de vida. Con esto queremos decir lo siguiente, hermanos. Queremos decir, y es bien bonito porque aquí es donde está el corazón de la espiritualidad del desierto es la conversión, ¿sí? En nuestro curso, el corazón de la espiritualidad del desierto es la conversión. ¿Qué significa que Moisés y el pueblo tardaron 40 años en atravesar el desierto? Cuando el día de hoy los estudiosos de la Biblia y de la arqueología y de la geografía dicen que la distancia para atravesar el desierto se puede atravesar en unos cuantos meses, ¿sí? No hacía falta ni un año, ni dos, mucho menos 40. Entonces, ¿por qué tardaron 40 años? Porque lo que quiere decir el autor sagrado es que los que entraron no son los que salieron, ¿sí? Conversión. Cuando uno entra en esta espiritualidad del desierto, estamos llamados a cambiar, pero llamados a cambiar. Este Moisés que de repente decía que no sabía ni hablar, se aventó unas alocuciones, unos discursos tan bonitos para con el pueblo y les estaba pleiteando unos diálogos con Dios. Se enojó Moisés, sabrán que en el desierto, ¿se acuerdan, no? Que le da a Dios las tablas de la alianza y viene bien contento Moisés con las tablas y ve que el pueblo ya estaba pecando otra vez. ¿Y qué es lo que hizo? Que rompe las tablas y vuelve con el Señor y se pelea con el Señor y después habla con los suyos y les dice, ¿qué están haciendo? Pues hagan esto. Y luego hablan con otro y escucha que murmuran en contra de Dios y en contra de él, y Moisés sale al paso. Y ese Moisés que no tenía ganas, por así decirlo, que no quería cumplir la voluntad de Dios,
es un Moisés que al final defendió la voluntad de Dios, pero la defendió con su vida misma. Y creo yo, voy a irme al final para ahorita regresar, creo yo que el punto importante de la docilidad a la voluntad de Dios está en la muerte de Moisés. Ahí podemos ver el punto definitivo. ¿Por qué? Porque la misión de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto y llevarlos por el desierto. Pero la misión de Moisés no era introducirlos a la tierra prometida. 40 años después, según lo dicta la escritura, 40 años después de que salieron y que atravesaron el desierto, estando a nada de la tierra prometida, dice que Moisés se asomó y vio de lejos la tierra prometida, pero no entró, ¿verdad? Y uno a veces se pone nostálgico y uno se pone así como bien misericordioso y dice, ay Señor, pues ya hubieras dejado que entrara a la tierra prometida el pobre Moisés, tanto que sufrió con tus hijos, ya hubieras dejado, espérame, ahorita voy a decir eso, pero la verdad es que esa es una gran enseñanza para todos aquellos que fungimos de una o de otra manera como líderes y que sabemos que hemos sido encargados con una misión, la obediencia, la docilidad a la voluntad de Dios. Moisés, te dije que ibas a sacarlos y que los ibas a llevar por el desierto. Aquí acaba tu misión. Y ve la docilidad de Moisés de no decir, no, Señor, ya cuánto falta, déjame ir. No. Ahí se acaba la misión. Muchos de nosotros quisiéramos ver todo concluido, por así decirlo, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en los distintos sacerdotes que nos acompañan en nuestras parroquias o capillas o rectorías según estemos viviendo nuestra fe, que de repente llega un sacerdote y dice, miren, vamos a construir el salón parroquial, ¿no? Porque veo que no tiene salón parroquial, muy bien. Y empieza la construcción, les lleva un tiempecito más, y de repente dice el padre, bueno, pues ya me voy porque me dijo el obispo que tengo que irme a otra parroquia. No, padre, pero ¿por qué se lo llevan si no ha visto su salón parroquial? No es su salón parroquial, no es su salón parroquial, ¿verdad? No es tu grupo, no es tu salón parroquial, no es tu iglesia, es el grupo, el salón, la iglesia del Señor. Y hay que ser muy dóciles, porque si no, nos volvemos necios y desobedientes. Y esa no es la espiritualidad. ¿Qué es lo que te corresponde? Por eso te decíamos que también esa espiritualidad requiere de mucha escucha, porque solamente escuchando podemos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo. Si no, luego inventamos, y voy a decirlo así, jugamos al ventrílocuo con Dios. Le jugamos al ventrílocuo. ¿Quiénes son los ventrílocos? Esos que tienen aquí un títere, hablan ellos, pero hacen como que el que está hablando es el títere. ¿Quién sería el títere? En este caso, lamentablemente, por supuesto, el títere sería Dios. Lo tomaríamos como un muñequito, cuando en realidad quien está hablando somos nosotros. Seríamos nosotros que decimos, mira lo que dice Dios. Dice que no, ese eres tú, esa eres tú, ¿verdad? Por eso no le juguemos al ventríloco, tenemos que aprender a escuchar. En el desierto, entonces, tenemos estas dos grandes realidades. La realidad de la tentación, de la murmuración, de la caída del pecado, pero también la realidad de la alianza. Moisés anduvo de una a otra. Bendito sea el Señor, que Moisés tuvo esta sana espiritualidad y se supo conducir por Dios. Se supo dejar conducir por Dios para que él a su vez pudiera conducir a los demás. No se empeñó en algo que no era su misión. No se puso necio con nada de esto, sino que más bien Moisés dijo, bueno, pues que sea por aquí. Y de verdad que es impresionante porque a quien Dios deja a cargo después de Moisés es a Josué. ¿Y quién era Josué? El ayudante de Moisés. Alguien puede decir, mira qué bueno que quedó alguien que ya sabía cómo estaba la movida.
Sí, pero recuerda esto, casi siempre uno ve menos, por así decirlo, humanamente, siempre humanamente, ve menos al que aprendió que al que enseñó, ¿verdad? Humanamente hablando decimos, ¿y ahora quién va a quedar? No, pues viene este. Ay, pero si ese era el que le llevaba las cosas al otro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora él vaya a ser el que quedó a cargo? Recuerdo mucho que allá del año 2005, si la memoria no me falla, cuando el Papa Juan Pablo II falleció, pues fue un papa que nos había marcado, por supuesto, ¿no? Especialmente al pueblo mexicano, nos marcó muchísimo, nos visitó muchas veces. Y pues ya saben, su sonrisa, sus gestos, su alegría, su paz, y todos decían que era un gran papa. Y me acuerdo que en aquel entonces, vi muchísimas imágenes de esas que se llaman cartones, o sea, que son imágenes de caricaturistas, de los periódicos y todo esto. Y una de las que más me llamó la atención es que iba el Papa Juan Pablo II caminando así chiquito y había un zapatote, pero un zapatote, ¿no? Y la reflexión que salía era a ver quién llena los zapatos de Juan Pablo II que está dejando ahorita. No, no entendió esa persona nada. Nadie viene a llenar los zapatos de nadie, ¿verdad? No venimos a llenar los zapatos de nadie. El siguiente papa no tenía por qué llenar los zapatos de Juan Pablo II, sino que tenía que ser su propia misión, la suya, no la de Juan Pablo. Juan Pablo ya hizo su misión, ahora le toca al siguiente que fue Benedicto XVI, pero es lo que a veces, humanamente hablando, como que nos cuesta mucho verlo. La espiritualidad del desierto, entonces, hermanos, la referimos con la conversión, ¿sí? La conversión. Seguimos entonces en nuestra vida, bueno, esto que estamos compartiendo, por supuesto, es la reflexión para nuestra vida. El segundo de nuestros personajes, de nuestras figuras bíblicas, el segundo con el que tratamos es Elías. Aquí, pues obviamente, también ponemos en primer lugar su nombre y el significado de su nombre. Así como Moisés significa el sacado de las aguas, el nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé. Mi Dios es Yahvé. Les decía que iba a hacer un comentario también para que nos ayudara mucho a entender todo esto. Nosotros, más o menos lo comentamos, ¿no? Así que repetir algunas cosas. Nosotros ponemos los nombres, pero no pensamos más allá de algo que nos distinga de los demás, ¿no? Sabemos, decíamos, perdón, o lo sabemos ya también, que a veces nos ponen el nombre del papá, si es hijo, de la mamá, si es hija, o del abuelito, la abuelita, de algún tío, o como que los nombres tienen un sentido en nuestra cultura. Pero en la cultura de los judíos, en la cultura de Jesús, el nombre también implicaba la misión. Y en ese sentido, algunas veces el cambio de nombre implica un cambio de misión, por así decirlo, o una misión más concreta. Pongo un ejemplo muy sencillo, quizá el más sencillo de todos. Una persona de nombre Simón, que Jesús le cambia el nombre y por tanto le cambia la misión, por así decirlo, y le pone Pedro, ¿verdad? Pedro era es bien bonito entender todo esto de una manera un poquito más cultural, porque luego vienen problemas con los hermanos separados protestantes y llegan a decir, por ejemplo, que el nombre de Pedro no era tan importante, era importantísimo, ¿eh? Que Jesús le haya puesto Pedro a Pedro, importantísimo. En primer lugar, porque nunca se usó antes de él como nombre, se usaba como adjetivo, pero no como nombre. Pedro fue el primer Pedro de la historia, por así decirlo, ¿sí? El primero que le pusieron ese nombre. Y por ese nombre se le da también, se le confiere una misión. Y esta misión tiene que ver justamente con la idea de consolidar la iglesia del Señor, de estar
allí al principio, por así decirlo, y que a través de él y de los otros apóstoles se fundara sobre ellos, por eso la iglesia es apostólica, por esa funda de los apóstoles, se fundara sobre ellos la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, ¿sí? Eso lo sabemos. Hay gente que cree que no lo sabemos, pero sí lo sabemos. La iglesia es de Jesús, es de Él. Está fundada en los apóstoles como testigos, son los testigos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, y por eso es que nosotros tenemos fe porque creemos en su testimonio y creemos en lo que Dios ha dicho a través de ellos. Pero volviendo a Elías, entonces, el nombre es Mi Dios es Yahvé. Nosotros vamos a darnos cuenta de que la espiritualidad de Elías, que la hemos querido enmarcar en la cuestión de la montaña y la brisa por dos acontecimientos bien bonitos, pero bien bonitos, vamos a ver que la misión de Elías fue justamente hacer que el Dios de todos fuera Yahvé. ¿Sí? Así como dice San Pablo, que Cristo vino o que Dios quiso que todo tuviera Cristo por cabeza, así también Elías quiere que todos tengan por Dios a Yahvé. ¿Sí? Rápidamente les digo dos o tres cositas de Elías para poder decirles a lo que vamos, por supuesto. Fue un profeta, para empezar. Nosotros lo recordamos perfectamente bien. Incluso es mencionado en varios pasajes muy importantes. Creo que el pasaje más importante para nosotros que conocemos de Elías es el de la transfiguración. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, se transfigura y dice, y junto a él estaban Moisés, que lo acabamos de ver, y Elías, justamente, ¿verdad? Porque la Biblia hebrea, muchachos, la Biblia hebrea estaba dividida en tres secciones. La primera sección era llamada Torah, la ley famosa, ¿verdad? Torah se traduce como ley, también se traduce como enseñanza, y es la que nosotros llamamos Pentateuco. La Torah es la ley. Esta, por así decirlo, era aceptada por todos. Después vienen los profetas. A los profetas ya no todos los aceptaban como tal, pero viene una segunda sección llamada Ketubim. Ketubim significa profetas, los escritos proféticos. Que por cierto, la idea de profeta que tenemos actualmente no siempre es la idea de profeta que tenían en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito sobre eso. Y la tercera sección se le llamaba los otros escritos. Escritos de sabiduría, vaya sapienciales, escritos de poesía, otra sección de muchos tipos de escritos, y así se llamaba los escritos en hebreo. Perdón, me equivoqué ahorita digo. En hebreo los escritos se llaman ketubim. Ketubim, que es la palabra que usé anteriormente, me equivoqué. La palabra para decir profetas es nebim. Nebim. Repito entonces, la ley, Torah, es tal, Torah. Los profetas, Nebim, Nebim. Y los escritos, Ketubim. Torah, Nebim y Ketubim. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a decir algo que espero que les guste y que les ayude. Cuando se da la transfiguración, los evangelistas nos dicen que estaban allí Moisés y Elías. Eso es lo que nos dicen que pasó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tanto la ley, porque se veía, se pensaba en Moisés como el autor de la ley, que tanto la ley como los profetas, se pensaba en Elías como la punta de lanza de la profecía en Israel, que ellos dos daban testimonio de Jesús. ¿Sí? Lo dice, por ejemplo, San Lucas de otra manera. Dice San Lucas que cuando Jesús apareció a los de Maús y que habló con ellos y se enojó con ellos, ¿verdad? Que les dijo, ay, pero qué lentos son de pensamiento. Y dice, ¿qué no está escrito que así tiene que ser? Y dice, y empezando por la ley y siguiendo por los profetas,
se puso a decirles todo lo que tenían que saber sobre él. Entonces, la idea de los evangelistas es decir, que tanto la ley como los profetas, la Biblia hebrea, ellos dan testimonio de Jesús. Y es lo que estaban haciendo. En la transfiguración, por ejemplo, no se intenta decir que se aparecieron allí. Pudo o no pudo, eso no es de momento lo interesante, lo importante. Estaban diciendo que la figura de Jesús estaba respaldada por toda la ley y por todos los profetas. ¿Por qué digo esto entonces? Porque Elías es la figura profética por excelencia. Hubo grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 4 mayores. Hubo profetas menores, ¿verdad? Amós, Abdías, Joel, Habacuc, vaya, hubo muchísimos profetas menores. Hubo demasiados profetas, pero cuando se referían a los profetas, a quien acudían era a Elías. Un gran profeta entonces Elías, su figura era muy grande. Él estuvo allá del siglo 9 antes de Cristo, y me gusta mucho cómo José Román Flecha Andrés dice, un teólogo, dice esto de Elías. Elías venía de las laderas orientales del Jordán, venía del silencio ciertamente, venía de la soledad incontaminada, de las laderas fieles a un yavismo ajeno a todos los compromisos, venía de la fidelidad. Y es que Elías llegó en un momento en el cual se estaba viviendo mucho la idolatría. Por eso es que les digo que la misión de Elías bien pudo ser que todo tuviera por Dios a Yahvé. Que todos tuvieran a Yahvé por Dios. ¿Por qué? Porque ya había muchos que creían en otros dioses. Cosa que casi no pasa hoy, ¿verdad? Creemos en muchos dioses. Quizá no les damos el nombre de Dios, pero sí los tomamos para nuestras vidas como si lo fueran, ¿verdad? Dioses en la superstición, en lo supersticioso, pero también dioses del conocimiento, de la ciencia. Ya la ciencia llega a ser para algunos Dios. La ciencia es un regalo de Dios, pero no es Dios. Para algunos, ya sabemos, el dinero, los títulos, el poder, todo eso les funciona como Dios en sus vidas. Entonces, la realidad de los tiempos de Elías es en ese sentido muy parecida a nuestra realidad. Vivimos en época de idolatría. Como dirá entonces algunos de los estudiosos, viviremos en tiempos de crisis. Y Elías viene a hacer que esta crisis se convierta en un momento de gracia, lo cual veremos la próxima semana, primero Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.